En este video veremos ejemplos de creación de series usando el botón de relleno. Y para ello trabajaremos con celdas de tipo texto, con celdas numéricas, con celdas que contengan fechas, con celdas que sean de tipo fórmula. En este video vamos a realizar diferentes ejercicios sobre la creación de series usando el botón de relleno. Por ejemplo, ejemplo 1. Yo puedo tener un texto que finaliza en un número. Por ejemplo, mes, espacio en blanco 1. Al dar Enter, tenemos una celda de tipo texto. Si yo me coloco acá, este pequeño cuadradito que se está viendo en este punto es lo que nosotros llamamos botón de relleno. Ahora bien, observen el mouse. El mouse tiene la forma de una cruz. Cuando me coloco exactamente sobre el botón de relleno, el símbolo identificador del mouse pasa a ser un más. Este es un mensaje que nos da el Excel que nos indica que se encuentra listo para realizar el relleno de celdas en base a esa celda original. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando aparece el más, presionamos el botón izquierdo del mouse y manteniéndolo presionado, suavemente bajamos hasta la fila donde deseamos hacer la copia. Una vez hecho eso, soltamos la presión del mouse y notamos que automáticamente se generó un valor en cada una de las celdas donde la fórmula, en este caso la celda de tipo texto, ha sido copiada. Tenemos mes 1, mes 2, mes 3, mes 4 y así sucesivamente. ¿Qué es entonces lo que notamos? Que el texto se mantiene y la parte numérica es la que se va incrementando uno a uno. Ahora nos ubicamos donde dice ejemplo 1 y utilizando el botón de relleno copiamos hacia la derecha, arrastramos hacia la derecha. Lo soltamos y ahora aparece ejemplo 2. En este ejemplo 2 vamos a trabajar lo siguiente. Supongamos que decimos mes 1 y abajo decimos mes 3. Por tanto, ya no trabajamos con los números de meses consecutivos, sino ahora queremos hacer un salto dejando un mes sin considerar. Marcamos las dos celdas con nuestro mouse y cuando se marcan las dos celdas, acá aparece el botón de relleno que representa a dicho rango de celdas. Hacemos ahí doble clic rápidamente con el botón izquierdo del mouse y automáticamente la computadora me saca la lista de todos los meses. La pregunta que nosotros nos haríamos es, ¿cómo sabe la computadora al momento de hacer doble clic hasta qué línea tiene que copiar el texto? La respuesta es, cuando nosotros nos ubicamos en el botón de relleno y hacemos doble clic rápidamente con el botón izquierdo en ese punto, lo que hace la computadora es analizar los datos que se encuentran a la izquierda y a la derecha en las columnas laterales. Si encuentra información en las columnas laterales, toma esas columnas laterales como referencia para saber hasta qué fila tiene que realizar la copia. Ahora nos movemos y decimos, quiero ahora generar un ejemplo 3. En el ejemplo 3 vamos a poner el nombre de una persona. Por ejemplo, Pedro. Damos Enter. Hacemos clic en la misma celda, nos vamos a la ubicación del botón de relleno y rápidamente hacemos dos veces clic con el botón izquierdo del mouse. 1, 2. Lo que hace la computadora es repite el nombre de Pedro en todas las filas. Ahora vamos a generar el ejemplo 4. En el ejemplo 4 vamos a trabajar con Luis, vamos a trabajar con Carmen y vamos a trabajar con Julio.
O Julián, vamos a poner mejor Julián. Marcamos estas tres celdas y hacemos doble clic en el botón de relleno. ¿Qué es lo que se produce? Se comienzan a generar tríos. Luis, Carmen, Julián. Nuevamente se repite Luis, Carmen, Julián. Y nuevamente se repite Luis, Carmen, Julián. Entonces, para que esto nos quede un poquito más claro, voy a resaltar con un color distinto aquellas celdas sobre las cuales estoy haciendo el doble clic. Por ejemplo, en nuestro caso, voy a considerar a esta celda de acá. Esta es la celda sobre la cual hice el arrastre del mouse para generar mi primera lista. Luego tuve que marcar estas dos celdas, el mes 1 y el mes 3. Y ahí es donde apliqué el doble clic en el botón de relleno para poder generar la información que quería. En el caso de Pedro fue algo muy simple, solamente la celda donde estaba Pedro es la celda donde le hice el doble clic. En el caso de Luis, Carmen y Julián, son esas tres celdas que previamente marqué y luego hice doble clic en el botón de relleno. Entonces, ¿qué es lo que notamos? Que a veces tenemos que marcar una celda o a veces tenemos que marcar un grupo de celdas para obtener lo que necesitamos con el botón de relleno. Pasemos ahora a otro ejemplo. Ejemplo 5. ¿Qué pasa si ahora yo comienzo escribiendo un número 1 y pongo la palabra dato? Damos Enter. Esta celda es una celda de tipo texto, porque contiene texto mezclado con números. Pero ahora lo que notamos es que el número es con el cual el texto está comenzando. Si hacemos doble clic, lo que vamos a notar es que automáticamente genera la numeración 1, 2, 3, 4, 5 y la palabra dato la repite. Por tanto, hago clic acá y le voy a poner un color distinto para poder diferenciarlo. Es la única celda a la cual le tuve que hacer el doble clic. Ahora bien, vámonos hacia la derecha y vamos a generar el ejemplo 6. Nos ponemos debajo de ejemplo 6 y ahora digitamos 20, espacio en blanco, unidades. Y abajo ponemos 18, espacio en blanco, unidades. Estas dos celdas son celdas de tipo texto, porque contienen texto mezclado con números. Marcamos las dos celdas y hacemos doble clic en el botón de relleno. Automáticamente la numeración va a comenzar a bajar. 20, 18, 16, 12, 10, 8, 6, 2, hasta que llega al 0. Pero ¿qué sucede? Como la máquina no puede colocar automáticamente un signo menos en una celda de tipo texto, acá debería ser menos 2 unidades, pero el menos no lo puede colocar. Entonces solamente aparece 2 unidades, 4 unidades, 6 unidades, 8 unidades. Eso se debe a que la celda es de tipo texto y por tanto el signo menos no lo puede colocar. Ejemplo 7. En el ejemplo 7 vamos a trabajar el nombre de un mes, enero. Damos Enter, regresamos a donde está enero y hacemos doble clic al botón de relleno. Automáticamente la computadora va a generar hasta el mes de diciembre y nuevamente comienza a aparecer los meses de enero, febrero hasta llegar a diciembre y así sucesivamente. La pregunta es, ¿por qué con Pedro repitió el nombre completo y con enero no lo hizo y más bien colocó los otros nombres de los meses? Esto se debe a que enero es una palabra especial para el Excel. Es una palabra que nosotros llamamos reservada. La máquina sabe que enero pertenece a una lista de nombres de meses
y por tanto cuando se realiza el doble clic con el botón de relleno recurre a esa lista de nombres de meses y coloca los otros elementos que esa lista tiene. ¿Qué pasa con Pedro? Pedro no pertenece a ninguna lista especial, por tanto lo que hace la computadora es simplemente copiarlo de manera idéntica. Vámonos ahora al ejemplo 8. En el ejemplo 8 nos ubicamos en la celda debajo del título y vamos a poner la palabra abril. Debajo ponemos el nombre del mes anterior, marzo. Seleccionamos las dos celdas, hacemos doble clic en el botón de relleno y lo que hace la computadora es comienza a retroceder en los nombres de los meses. Febrero, enero, diciembre, noviembre, octubre, septiembre y así sucesivamente. Ahora bien, vamos ahora a trabajar el ejemplo 9. Si en vez de retroceder avanzamos, también la situación se cumple de manera igual. Enero, vamos a saltar febrero y vamos a colocar marzo. Al momento de colocar marzo, damos Enter, seleccionamos las dos celdas, hacemos doble clic en el botón de relleno y automáticamente me saca una lista o serie con los nombres de los meses saltando un mes. Marzo, abril no aparece, mayo, junio no aparece, llegamos a julio y así seguimos avanzando. Ahora bien, en el siguiente ejemplo, también podemos trabajar los nombres de los meses, pero solamente a 3 letras. Por ejemplo, N, las iniciales de enero. Doble clic en el botón de relleno y aparecen los nombres de los meses también a 3 letras. Se mantiene el criterio de las series. Por ejemplo, en el ejemplo 11, pongo DIC de diciembre, pongo NOV de noviembre, marco las dos celdas, doble clic hacia abajo y comenzamos a retroceder en los nombres de los meses automáticamente. Ahora vamos a trabajar el ejemplo 12. En el ejemplo 12 vamos a colocar un número, una palabra cualquiera, dato y un número. Por ejemplo, el mismo número 1. Este es un texto que comienza y finaliza con número. Si hacemos doble clic al botón de relleno, lo que notamos es que la numeración solamente va a trabajar con el número que se encuentra a la izquierda del texto. El número que se encuentra a la derecha lo mantiene constante. Ahora vamos a generar el ejemplo 13. En el ejemplo 13 vamos a usar ya números. Por ejemplo, colocamos el número 1. Si hacemos doble clic hacia abajo con el botón de relleno, lo que notamos es que la computadora lo que va a hacer es va a copiar el mismo número 1, semejante a como se tomó en el ejemplo con Pedro. Pero ¿qué pasa? Ahora tomamos el ejemplo 14. Si en vez de colocar el número 1, coloco el número 1 y el número 2, y a esas dos celdas las marco y le hago doble clic en el botón de relleno. Lo que entiende ahora la computadora es diferente. Al marcar la celda donde está el número 1 y la celda donde está el número 2, la máquina interpreta que 1 es el primer elemento de la serie, 2 es el segundo elemento de la serie, y por tanto lo que hace es crear una serie cuyo primer elemento es el número 1 y el segundo elemento es el número 2. Por tanto, la razón de crecimiento de la serie es 1 y automáticamente genera los números 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el siguiente ejemplo, ejemplo 15, probemos ahora.
1, 3. La máquina marca, al momento de trabajar con las dos celdas, doble clic, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Va haciendo un salto en la numeración. Probemos ahora el ejemplo 16. Tenemos el número 100 como primer elemento de la serie. El segundo elemento, supongamos que sea 90. Por tanto, va a ir retrocediendo 10 unidades. Doble clic en el botón de relleno y eso es lo que notamos acá. Cuando llega al 0, como las celdas son numéricas, sí puede mostrar el signo negativo, que no podía hacerlo, como recordaremos, en el caso anterior, donde teníamos celdas de tipo texto. En las celdas de tipo numérico, el número negativo sí puede ser mostrado. Ahora trabajemos el ejemplo 17. Vamos a trabajar con fechas. Supongamos que tenemos el 1 de enero del año 2019. Esta celda contiene una fecha. Hacemos doble clic hacia abajo y automáticamente la computadora, en el botón de relleno, va a generar los números o las fechas del 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero y así sucesivamente. La máquina tiene incorporado un calendario perpetuo, por tanto sabe exactamente que enero tiene 31 días y febrero, si el año no es bisiesto, tiene 28 y si el año es bisiesto, tiene 29. Eso ya lo maneja automáticamente el computador. Supongamos ahora que trabajamos el 2 de marzo del 2019 y queremos ahora trabajar saltando un día. El siguiente día es el 4 de marzo del 2019. Marcamos estas dos celdas, la del 2 de marzo y la del 4 de marzo, doble clic en el botón de relleno y automáticamente la computadora genera las fechas saltando un día. En el siguiente ejemplo vamos a comenzar a hacer ahora un retroceso. Supongamos que estamos en el 5 de enero del año 2019. Y ahora la segunda fecha es el 4 de enero del año 2019. O sea, un día hacia atrás. Marcamos las dos celdas, doble clic y la computadora comienza a generar las fechas retrocediendo un día. Pasamos ahora al ejemplo 20. Yo puedo, por ejemplo, trabajar un mes unido a un año. Puedo decir enero / 2019. Si se dan cuenta, ahí no estoy especificando un día, es solamente el mes y el año. Doy Enter y automáticamente la computadora le cambia un formato, que es el formato que por defecto la computadora trabaja para la fecha, enero del año 2019. Me voy al botón de relleno, hago doble clic y la máquina automáticamente genera febrero del 2019, marzo del 2019, abril del 2019. Pasemos al ejemplo 21. En el ejemplo 21 vamos a decir lo siguiente. Enero del año 2019. Y abajo ponemos marzo del año 2019. Damos Enter, marcamos las dos celdas y como ya nosotros comenzamos a intuir, lo que va a generar el botón de relleno es las fechas, los meses y el año saltando un mes. De marzo pasamos a mayo, de mayo pasamos a julio, de julio pasamos a septiembre y así sucesivamente. Trabajemos ahora el ejemplo 22.
Pensemos ahora en esta celda y vamos a trabajar primero slash de julio sin indicar el año. Automáticamente al dar enter, la computadora aplica un formato de día-mes a la celda. Hago doble clic hacia abajo y la máquina dice ok, vas a generar los siguientes días: 2 de julio, 3 de julio, 4 de julio, 5 de julio, hasta llegar al 31 de julio. Y ahí comienza el 1 de agosto. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver ahora en el ejemplo 23, si lo que quiero es generar los primeros días de cada mes. O sea, el 1 de julio, el 1 de agosto o el 1 de septiembre. Entonces lo que hago es generar primero 1 de julio. Abajo pongo 1 slash 1 de agosto. En otras palabras, le enseño al Excel cómo quiero generar la serie. Marco las dos celdas y hago doble clic. En estos momentos dice ok, 1 de agosto, 1 de septiembre, 1 de octubre, 1 de noviembre, 1 de diciembre, 1 de enero. Como no especifique el año, acá no está apareciendo el año. Siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si yo uso una celda de tipo texto para colocar algo semejante como esto? Primer puesto. Doy enter, hago doble clic hacia abajo con el botón de relleno y la computadora dice ok, este es un texto y por tanto lo repito. No es ninguna palabra reservada. Pero ahora veamos el ejemplo 25. En el ejemplo 25 cambio la lógica y pongo primer, todo junto, espacio en blanco, puesto. Doy enter. Esta es una celda de tipo texto, pero 1ER es una palabra reservada, está en una lista personalizada. Hago doble clic y me dice segundo puesto, tercer puesto, cuarto puesto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, etc. Pero ¿qué pasa si yo cometo un error? Este es un error intencional. Y digo lo siguiente: 1 ER y le pongo un punto. Le pongo la palabra puesto. Ahí la computadora ya no va a reconocer el primer, porque tiene el punto al costado. Entonces hacemos doble clic y lo que hace la computadora simplemente lo repite. Ya no tiene el efecto que tiene al costado izquierdo. Por eso hay que tener mucho cuidado de no colocar el punto al momento que queremos generar puestos dentro de series. Pasamos ahora al ejemplo 27. En el ejemplo 27, lo que queremos hacer es generar los días laborables de una semana, o sea, solamente de lunes a viernes. Ponemos lunes, damos enter, regresamos a la primera celda y acá el truco es, nos ubicamos en el botón de relleno y en vez de presionar el botón izquierdo del mouse, presionamos el botón derecho del mouse y manteniéndolo presionado arrastramos hacia abajo. Acá no funciona el doble clic, acá sí tenemos que hacer el arrastre. Una vez que arrastramos, soltamos la presión del botón derecho del mouse y se abre una ventana. En esa ventana, donde hay varias alternativas, escogemos la opción de rellenar días laborables. Y lo que obtenemos son los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No aparece ni el sábado ni el domingo y comenzamos nuevamente de lunes hasta viernes. Pasemos ahora al ejemplo 28. En el ejemplo 28 nosotros podemos usar también celdas de tipo fórmula.
Por ejemplo, si tenemos el número 2 y abajo queremos que el número comience a multiplicarse por el número previo y el factor multiplicador supongamos que sea también el número 2. Decimos igual, clic al número que está arriba, que es el primer dato que tenemos, que sería como si fuese el primer elemento de la serie, y le decimos por 2. Con eso le estamos diciendo quiero hallar el doble del valor que se encuentra en la celda AB5. Damos Enter y nos sale obviamente el número 4. Colocamos nuestro cursor donde está la fórmula que acabamos de crear, nos vamos al botón de relleno y hacemos doble clic. ¿Qué es lo que obtenemos? Una serie geométrica en donde para obtener el siguiente valor de la serie multiplicamos el valor actual por 2. Por tanto, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32 y así sucesivamente. Pasemos al ejemplo 29. Supongamos que tenemos el número 100. Y ahora se nos ocurre que queremos hallar una serie geométrica que sea la multiplicación de ese número, pero por un medio. En otras palabras, irlo dividiendo sucesivamente entre 2. Si decimos igual, seleccionamos la celda donde está el 100 y ponemos slash, que es la división, 2. Damos Enter, nos da el número 50. Nos colocamos en la celda donde está el número 50 y hacemos doble clic al botón de relleno. 50, la mitad, 25, 12.5, 6.25, 3.125 y comenzamos a generar los diferentes números de la serie. Entonces, para trabajar con series geométricas es aconsejable utilizar una celda de tipo fórmula, crear la fórmula de lo que sería el segundo elemento de la serie y esa fórmula es la que nosotros estaríamos usando para hacer el doble clic con el botón de relleno. Pasemos ahora al ejemplo 30. Supongamos que queremos generar los primeros días de cada mes, pero como una fecha completa. Por ejemplo, 1 de enero del año 2019. Y quiero generar el 1 de febrero del 2019, el 1 de marzo del 2019 y así sucesivamente. Lo que hacemos acá es colocar una segunda fecha, que es el 1 de febrero del 2019. Por tanto, acá le estamos definiendo al Excel un patrón. El primer elemento de la serie, el segundo elemento de la serie. Marcamos las dos celdas, damos doble clic hacia abajo y lo que obtenemos, ¿qué cosa es? Son los primeros días de cada uno de los meses. Si nosotros terminamos en diciembre del 2019, la siguiente fecha será el 1 de enero del 2020, tal como se puede ver acá. En resumen, en algunos casos tenemos que marcar una celda para aplicar el botón de relleno. En otras tenemos que marcar 2 o en otras tenemos que marcar 3. Como ayuda, les he colocado en fondo de color rojo las celdas que tienen que estar marcadas para recién ahí poder aplicar el botón de relleno y obtener los resultados deseados. Por tanto, podemos llegar a la conclusión de que el botón de relleno es una herramienta sumamente útil en nuestro trabajo diario, sobre todo si queremos generar información de manera rápida.